Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Políticamente Incorrectos. Mi nombre es Fernando Cortés y como ya es costumbre nos acompaña la abogada Patricia Montalvo. ¿Qué tal, Fernando? Me da muchísimo gusto saludarte y en esta ocasión vamos a platicar de algo bastante interesante. Como bien saben, el próximo 6 de junio tenemos votaciones en México y se van a renovar distintos cargos. Y tan es así que justamente el día de ayer, 4 de abril, iniciaron las campañas electorales que durarán en promedio unos cuantos meses, unos 90 días aproximadamente. Y ahorita justamente vamos a platicar de por qué estos 90 días y cuándo va a terminar y por qué va a terminar en esa fecha. Yo creo que lo más importante, ¿no? La guerra sucia entre los spots. Yo creo que ya esto es algo que se hizo muy viral, como por ejemplo con el PT diciendo, pues va a ser igual que ustedes, va a ser pobre, ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar todo este tipo de spots publicitarios que hacen precisamente estos partidos políticos, pero primero vamos a unos comerciales. Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y listo. Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información o simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y ya de vuelta a estos comerciales, ¿por dónde te gustaría comenzar? Mira, yo creo que es preciso aclarar que no en toda la República Mexicana se van a elegir los mismos cargos, ¿no? Si bien son más de 21,000 cargos públicos, sí vamos a elegir 500 diputados y en total también se van a renovar 30 congresos locales, 15 gubernaturas, y más de 190 ayuntamientos y obviamente las alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, obviamente ya nos dimos cuenta que van a estar repartidos de distintas formas. Por eso es que en algunos estados justamente la campaña inició desde el mes de marzo, pero bueno, esto tiene justamente a razones meramente pues de procesos, de protocolos que establece tal cual la ley. Sí, yo creo que lo que primero deberíamos empezar a hacer es definir las campañas electorales o las campañas políticas. Se va a entender por campaña electoral el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Estos actos de campaña son reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. O sea, todo este tipo de actos de propaganda. La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. O sea, esto es tal cual como lo dice la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esa es la definición técnica de una campaña política. Digo, yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Claro que sí, y también es muy importante mencionar cómo es que se va a desarrollar esta contienda electoral, o sea, quién la organiza. Ya sabemos, o ya habíamos comentado que justamente el INE se va a encargar de organizarla de manera federal, pero ¿cuáles son los tiempos que va a manejar el INE y por qué los maneja así? Ya habíamos dicho que justamente en otros estados se inició la campaña antes, pero ¿por qué? Bueno, pues para empezar,
todos sabemos que los presidentes, los diputados, en fin, todos los puestos públicos tienen una vigencia, ¿no? Un periodo en el que van a terminar. Por tanto, justamente corresponde al Consejo General del INE reunirse un año antes, justamente en el mes de septiembre, antes de que se renueve el puesto, antes de las votaciones. ¿Y qué van a hacer? Pues obviamente van a acordar todos estos puntos respecto a las campañas en general, ¿no? Tan es así que bueno, ya después se van a establecer los tiempos que va a durar justamente la elección. Las votaciones siempre serán el primer domingo del mes de junio. ¿Sale? Entonces, en función de eso es que se van a dividir los tiempos, los plazos que va a durar la campaña. Entonces, bueno, de ahí vamos a tener que justamente el artículo 41 de la Constitución Política de los Mexicanos establece que justamente las campañas, cuando se elijan al presidente y a los diputados federales, van a durar 90 días. Sin embargo, cuando solo se eligen a los diputados, van a durar 60 días. ¿Vale? Entonces, en función de esto vamos a tener este margen del tiempo que durarán las campañas, es decir, este tiempo que nos van a bombardear con estos spots, que en lo personal algunos me han desconcertado mucho. Creo que en estas elecciones sí vemos realmente esta guerra sucia que mencionabas en el principio entre partidos políticos. Siempre ha sido así, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, ahí por por el 2012, yo creo que es cuando, por ejemplo, la presidencial del 2012, donde se eligió a Enrique Peña Nieto, yo desde ahí recuerdo que siempre ha sido guerra sucia. Yo creo que antes también, inclusive desde los 70s, 80s. La pregunta es, ¿por qué en vez de hacer propuestas y generar debates y dar soluciones y todo ese tipo de cosas que se espera que precisamente los partidos políticos o los candidatos hagan en actos de campaña, por qué se tiran, vulgarmente dirán, por qué se tiran? Yo creo que ¿tú crees que esto atienda más a la capacidad intelectual de la ciudadanía? Es una cuestión meramente cultural, porque, bueno, también más adelante lo vamos a analizar justamente qué personajes aparecen en estos spots, ¿sale? Entonces yo creo que sí, sin lugar a dudas atiende a lo que quiere ver el mexicano. Al mexicano no le interesan, o no entiende más bien, algunas propuestas. Volveríamos a lo que sucedió en la campaña del año 2018 cuando Ricardo Anaya comentaba lo de que todos los niños tuvieran un teléfono celular y cosas así, ¿no? Cuando hay lugares en México que no cuentan con internet, ni siquiera con luz, ¿sabes? Entonces parecía una realidad completamente aislada de lo que viven miles de familias en México. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ya no hay diálogo, ¿no? O sea, ya no hay... Deja diálogo, ya no hay debate. Se supone que precisamente los debates, por ejemplo, y los actos de campaña son para dar a conocer a la ciudadanía las propuestas y el plan de desarrollo, en el caso del presidente, ¿no? Por virtud del cual se va a modernizar o se va a traer progreso o se va a hacer lo que se quiera hacer, ¿no? Si es que se llega al poder. Y en lugar de eso vemos que sale un spot diciendo que te mintieron, que te llevaron al baile y que no sé qué. Precisamente estaba yo viendo hace rato uno del PAN y yo creo que vale la pena recordarlo y mencionarlo aquí, ¿no? Así es, yo creo que algo que justamente que más nos ha llamado la atención ha sido como esta división que ha generado Andrés Manuel desde el año 2018, tal vez antes desde el 2015 me atrevería yo a decir, que justamente siempre existe, o más bien creo, estos dos bandos, o estás a favor de Andrés Manuel o estás completamente en contra de Andrés Manuel. Y lo que me ha llamado mucho la atención de este spot, independientemente de lo que va a todo el discurso y demás que hacen, ha sido justo el final. Esta frase que utilizan para, pues como eslogan más bien, que es algo así como alto a Morena y a la destrucción de México. Y todos los eslogans que vayan encaminados justamente a esta coalición que es Va por México, cuando finalizan terminan con este sello que es una mano poniendo un alto. Y bueno, para ustedes que ya son fieles seguidores de este podcast, sabrán que justamente hace apenas unos días, tal vez una semana o dos, comentamos justamente este tema de la manipulación a través del lenguaje y justamente como herramienta política, ¿no? Entonces lo que sucede aquí o lo que vemos aquí es justamente esas palabras mordaza, ya sea lo que están buscando justamente con estos spots y con estas frases, es justamente captar a ese público que no está de acuerdo con la Cuarta Transformación, independientemente de que sean priistas o panistas o perredistas, es captar a ese sector de la población que ha sido afectado de alguna u otra forma, porque el spot que comentas no es el único. Por ejemplo, también ayer justamente veía uno acerca de las mujeres, ¿no? Morena nos ha golpeado de muchas formas, nos golpeó poniéndonos muros, nos golpeó quitándonos los apoyos de las estancias infantiles, en fin,
todo este contexto que sabemos que sí existió, que sí sucedió, que está pasando en México y que bueno, que lo han retomado y se han centrado en cada uno de estos spots a un sector también de la sociedad. Me parece bastante interesante eso. No sé si es la primera vez que analizo con tanto detalle las elecciones, este procedimiento electoral, o realmente es la primera vez que se han dado esa tarea como de enfatizar los errores en cada sector que ha tenido el gobierno en turno o el partido en turno. Sí, mira, esto que comentas de estarse echando tierra unos a otros, yo creo que ya es tradición, al menos de, no sé, del 2000 para acá, ¿no? Porque antes del 2000, ¿quién le hacía la oposición al PRI, no? Pero a raíz de todo este problema, yo también he analizado los spots con más detenimiento, con más detalle, y me doy cuenta que precisamente eso, estás a favor o estás en contra, bien como lo comentas tú, ¿no? Morena dice en sus spots que si votas por el PRIAN, y vamos ahorita a platicar de eso, ¿no? El PRIAN, que ahora sí ya está materializado, que ahora sí ya es una coalición de PRI, PAN y PRD, que antes, al menos hace 5 años, era inimaginable que el PRI y el PAN se pudieran aliar en una, bueno, más bien formar una coalición en tiempos electorales, ¿no? Pero sí coincide en el hecho de que Morena dice, vamos a regresar a la vieja política, van a seguir robando, van a seguir, más bien quieren volver a recuperar sus privilegios, y por la otra parte, precisamente Va por México, que es esta coalición, ahora sí ya material del PRIAN, dice que un alto a Morena, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Es más beneficioso que se hayan unido estos tres o todo lo contrario? Sin lugar a duda, a mí me parece que el hecho de que formalizaran esta coalición ha fortalecido en gran medida el discurso que tenía Andrés Manuel López Obrador. Ese discurso de la mafia del poder, como tú comentas, era inimaginable que, bueno, deja tú el PRI y el PAN que se unieran en coalición. El PRD, o sea, por Dios, se supone que ese partido hasta hace algunos años pretendía ser de izquierda, o era algo así, ¿sabes? Entonces, cuando surge todo este tipo de coaliciones, a mí en lo personal, sí, sin lugar a dudas, creo que ha fortalecido mucho el discurso que tiene Andrés Manuel. Sin embargo, no sé realmente qué tan benéfico pueda ser, sobre todo porque, aunque en el principio de esta coalición dijeron que sería muy difícil que un seguidor del PAN votara por un candidato del PRI o a la inversa, yo creo que esto sí podría ser posible, y es que vuelvo a lo mismo, se ha generado tanta división y tanto este discurso de odio, ya sea de un lado como del otro, los que odian completamente al PRIAN y los que odian completamente a Morena y a Andrés Manuel y a todo ese grupito, ¿sabes? Entonces yo creo que sí atendería como a ese sentido, más que a la coalición, al sentido de ponerle ese alto que mencionan justamente a Morena. O sea, yo creo que es una coalición un poco extraña. Me parece que sí ha sido una coalición de emergencia, como para dar lo que vulgarmente diríamos patadas de ahogado. Sin embargo, me parece que por la cantidad de votos que tiene Morena, por la aprobación que tiene Morena en sí, fue necesario justamente para sacarlo nuevamente del poder. Tienes toda la razón, pero esto de patadas de ahogado, yo no creo que... también este discurso, ¿no? De la oposición moralmente derrotada. ¿Sabes yo qué siento? Que lo están haciendo a propósito. No sé si me entiendas, esto ya es un tema más como personal, pero creo que es importante comentarlo para invitar a la reflexión. ¿Por qué durante no tantos años, ¿no? 2 años de este gobierno, pero sí tantos errores y tanto cinismo y tanta corrupción que nosotros hemos visto, no hemos inventado nada, que hemos documentado, bueno, nosotros no, simplemente ya lo documentado lo hacemos público, le damos difusión, etcétera. Después de tantos errores, no me digas que el PRI, que tiene 70 años al menos de experiencia política, no va a saber cómo hacer una oposición fuerte. El PAN, que igual tiene al menos 40 años de existir, no va a saber cómo capitalizar esos errores y capitalizar toda esa gente que sinceramente se ha visto decepcionada con la administración en turno. O sea, ¿tú crees que realmente quieren ser oposición? Yo siento, esto ya es, que habrá algún tipo de pacto así precisamente para fortalecer esta idea del PRIAN y así hacer que, bueno, más bien no tener oposición, ¿sí me entiendes?
Se me hace muy difícil que no puedas capitalizar todos los errores y todos los absurdos de este gobierno y no puedas crear una oposición realmente fuerte. Digo, después de todos los errores y todos los atropellos que ha sufrido esta administración, es para que la aprobación estuviera por los suelos y para que quien sea que fuera la oposición le metiera una rastriza en las elecciones, pero sabemos que no es así, las cosas están muy muy cerradas todavía. Es que justamente tenemos a lo mismo, mira, si se tratara tal vez de otro candidato o más bien de otro presidente, otro partido, tal vez sí sería más relativamente sencillo, no porque el PRI o el PAN no tengan suficiente experiencia o suficiente fuerza para hacer una verdadera y auténtica oposición, sino que justamente Andrés Manuel ha tenido un excelente discurso, y eso siempre lo hemos dicho desde que estuvo en campaña, y ahora con el tema de las mañaneras, pues mucho más. Tan solo hace justamente una semana, no recuerdo qué día fue con exactitud, pero Andrés Manuel decía, ¿no? Si en Morena van a seguir con estas conductas corruptas y demás, entonces yo me salgo del partido porque yo no voy a permitir que de nueva cuenta vuelvan a robar y a saquear al pueblo y la corrupción y el mismo discurso de siempre, ¿sabes? Entonces ya no solamente queda Morena un tanto, pues como, no como en el olvido, pero sí como desprestigiado por quien, ¿no? Y también porque se supone este señor, o bueno, este discurso lo dio justamente tras los comentarios que habían hecho los dirigentes y las postulaciones de candidatos que sí tenían carpetas de investigación ya iniciadas, justamente por corrupción y demás. Entonces, a mí lo que me parece un tanto absurdo es que justamente él haya creado ese partido y después se lave las manos cuando empieza a ver que es obvio que ellos son unos corruptos, ¿sabes? Entonces, me parece que más bien ha tendido a eso. Es decir, si Andrés Manuel, independientemente del partido que sea, porque todos sabemos perfectamente que Morena es Andrés Manuel, si Andrés Manuel tiene un discurso tan perfecto, tan sólido, que siempre ha dicho de alguna u otra forma para las personas que menos tienen, que los va a llevar a un progreso, que al menos va a dejar que el rico esté en la misma situación y condición que él, y que México va a cambiar y que ya no habrá más corrupción y demás, mientras él siga con este discurso, es bastante complicado que el mexicano promedio logre darse cuenta de que está en el lugar equivocado, ¿no? Que el señor le está mintiendo y que le está viendo la cara. Entonces me parece que justamente por eso es que se realizó la coalición, no porque por sí mismos los partidos no pudieran hacer algo, sino porque me parece que la sociedad no está ni siquiera preparada para recibir tan solo propuestas. Deja tú ya una oposición decente, propuestas de cada uno de los presidentes, claro que no, partidos, perdón. Entonces, a mí me parece que más bien atiende a función de eso. Andrés Manuel ha tenido una gran aprobación, la sigue teniendo. Por ello también quiero decir que Morena tiene gran aceptación y gran apoyo por parte de la sociedad, porque también recordemos que gran porcentaje de la sociedad mexicana pues pertenece a esa clase de pobres, ¿no? Tan solo con la pandemia tenemos 10 millones más. Pero volvemos a lo mismo, o sea, Ronaldo, el viejo repite y repite lo mismo, el mismo discurso, o sea, todo se está poniendo en bandeja de plata, tanto Morena como el presidente y su administración se están poniendo de pechito, dirían vulgarmente, en bandeja de plata para que quien sea pudiera capitalizar y arrasar. O sea, realmente no tiene nada bueno este gobierno, tiene muy pocos aciertos. La pregunta es, ¿por qué no han podido capitalizar? Esa es mi duda, no porque sabemos que se manipula el lenguaje y sabemos que etcétera, pero ¿cómo puede ser que en un terreno tan perfecto y tan fértil como para generar una oposición realmente sólida no hagan nada? Eso es a lo que yo voy. Parece ser que simplemente están estáticos. O sea, no quieren realmente hacer una oposición, realmente no me hace sentido esa actitud. Por eso a lo mejor soy un poco paranoico. Y si ya hay un tipo de acuerdos en este tipo de cosas o cuestiones, porque precisamente Cienfuegos jamás fue a la cárcel. Pues lamento decepcionarte o no sé, pero los acuerdos siempre han existido. No creo que sea la primera vez. No, o sea, sí, obvio, pero precisamente porque el PRI, el PAN y el PRD tienen trayectorias enormes y tienen una cola enorme que les pisen, yo creo que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Que no haya oposición, déjame seguir gobernando otro rato y a cambio no inicio juicios en su contra, no los persigo, no los toco, ¿sí me entiendes? Ok, creo que entiendo justamente el punto, pero sinceramente tampoco creo que
no pueda generarse en sí misma una oposición. O sea, tan solo no la hay. Pues es que no hay una oposición. ¿Quién es la oposición en este país? Y aunque esta coalición pretende o pretendiera hacerlo de manera, pues tal vez formal o de manera pública, sabemos perfectamente cuál es la realidad, ¿no? Pero a lo que a mí me gustaría llegar justo con este punto es a que Andrés Manuel también se ha dedicado a desprestigiar las perspectivas o los argumentos que pudiera tener cualquier otra persona. Ya deja tu partido político, persona. Ni siquiera los periodistas, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando hizo justamente esa lista de los periódicos malos? Los que están comprados por el PRIAN. Entonces yo creo que también atiende a eso, a que existe una... Voy a sonar muy izquierda, muy chaira, ¿no? Pero sí existe una campaña de desprestigio en contra, no solo de los partidos políticos, sino también de los intelectuales. Entonces me parece, desde mi perspectiva, que justamente si se realizó la coalición fue con esa intención. Sí, claro, ¿no? Pero ya la coalición como para qué. Precisamente yo creo que lo que debieron haber hecho en su momento es no dejar que se apoderara de todos los medios de comunicación. O bueno, más bien esta cuestión de la mañanera y todo ese tipo de cuestiones. O sea, como por qué lo dejaste realmente adueñarse de muchas instituciones, de muchos organismos autónomos. ¿Dónde estaban cuando empezó a tomar todo el poder ahí a inicios del 2019? O sea, eso es a lo que yo voy. O sea, empezó como Juan por su casa y nadie metió las manos. Claro, ahora ya es casi imposible sacarlo del poder porque tiene su mañanera, porque tiene un gran alcance mediático, porque al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo tiene comprado, el INE como no se doblega, pues lo amenaza, lo amedrenta, hace campañas de desprestigio en su contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a Saldívar que lo puso ahí, que lo defiende, hasta lo que yo voy, ¿no? O sea, ahorita ya casi es imposible, pero cuando empezó a hacerlo, ¿por qué nadie le puso un alto? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cada uno de los presidentes anteriores e incluso Andrés Manuel ha tenido sus propios acuerdos y sus propios pactos que ni tú ni yo tenemos la oportunidad de conocer. Así que bueno, ahora solamente nos queda justamente hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera. Y a nosotros como ciudadanos nos toca informarnos acerca de este procedimiento electoral y justamente también de informarnos acerca de los candidatos que están compitiendo por nuestro distrito, por nuestro municipio, etcétera. Sí, al final de cuentas ustedes saben que el mensaje final, después de tirarle tanta mierda a Morena, el mensaje final siempre va a ser infórmense y voten precisamente de manera informada, no por quien quieran. Al final de cuentas pues el voto es libre y secreto, ahí sí, ¿no? Ajá. Pero pues sí, se les hace la recomendación, ¿no? Al menos interésense en saber quién es aquella persona que los va a representar, tanto en el Congreso local. Hay que recordar que cada estado tiene su propio congreso local y también de forma federal también hay un diputado de su distrito que se va a la Cámara de Diputados precisamente allá en San Lázaro, en la Ciudad de México. Que sepan quién es, qué ha hecho, qué trayectoria ha tenido, si es un chapulín, si no, qué cosas ha hecho cuando ha estado en el poder, porque déjenme decirles que siempre es la misma clase política, ¿no? Muy complicado que una persona nueva pueda acceder a puestos precisamente de esa índole. Siempre son las mismas personas, tienen 40, 50 años ahí y siguen ejerciendo el poder. Ahí tenemos a Bartlett, ¿no? Precisamente responsable del fraude del 88 y del 94 y que ahorita sigue ahí en CFE, ¿no? Jamás ha salido del poder. Esa es la clase de gente, ¿no? Entonces, al menos verifiquen qué han hecho. Digo, es mi opinión. Así es. A mí me gustaría dejarles en la descripción de este podcast justamente el calendario electoral del 2021 para que sepan, bueno, dependiendo del estado en el que iban, qué cargos se van a renovar. Ya puedan informarse y puedan hacer ahí al que les corresponde y consultar sus candidatos. Perfecto. Recuerden que si tienen alguna duda, estamos haciendo, digamos, shows en estéreo. Es una app nueva en la que hacemos precisamente este tipo de ejercicios como tipo podcast, solamente que en vivo. Ahí pueden interactuar, pueden mandar sus preguntas y todo este tipo de cuestiones y nosotros vamos a estar felices de poder respondérselas en vivo y en directo, ¿no? Recuerden que soy Fernando Cortés, me pueden encontrar en Twitter en @Cortés Fernando _, Cortés con S todo junto, @Cortés Fernando _. Yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V.
Nos escuchamos el jueves. Precisamente no sabemos si temas electorales, ¿no? Ahorita que se viene fuerte, yo creo que precisamente sí es una de las, o más bien sí es la elección más importante en la historia moderna de México. Entonces yo quisiera seguir estando a la expectativa de qué cosas nuevas van a estar saliendo en estos 2 meses. Adiós.